Me gustaría orar al Señor, que es un apartado bíblico de una presentación, una devocional. Y con vuestro permiso quisiera orar. Padre Santo, te doy gracias por estar aquí. Te doy gracias, Señor, por este privilegio para que predicar tu Evangelio, Señor. Y te doy gracias, Señor, por servirte. Y te doy gracias, Señor, por los preciosos hermanos que están aquí que lo han hecho posible. Te pido tu unción, tu dirección, te pido tu edificación, te pido tu presencia, te pido tu dirección. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar ahora sobre las huellas que Dios ha puesto, sus huellas en la conciencia del ser humano. ¿Qué es esto? Pues que mirad, aunque el hombre quiera desentenderse de Dios del ser humano, nunca va a poder. Porque hay huellas, hay cosas que ha puesto Dios, hay pensamientos, hay necesidades que ha puesto en su interior, que sea o no sea creyente, siempre va a tener y le puede llevar a buscar de Dios, a Dios. El problema es que muchas veces lo diluye, lo quiere olvidar, lo quiere apartar, lo quiere quitar, pero siempre van a estar allí. Cuando hay veces que las cosas le van muy bien al ser humano, o cuando ese ser humano no tiene escrúpulos ningunos, se convierte en un psicópata, un asesino, se convierte en un ser muy pervertido, es cuando quitan las huellas. Pero en la medida que hay sentido de razón, humanidad en una persona, es cuando hay más huellas de lo que Dios ha puesto en el ser humano, aunque el diablo lo haya entenebrecido. Y vamos a hablar de cuáles son esas huellas, que ayudan a evangelizar y en el fondo todo el mundo tiene que reconocer que lo tiene dentro de sí, a no ser que esté, ya digo, muy sin escrúpulos o muy, realmente bastante pervertido, bastante mal. Entonces, esas huellas se ven también y aparecen precisamente cuando hay calamidades y catástrofes. Es muy interesante porque cuando hay crisis, cuando haya que se habla de guerras, cuando hay catástrofes, calamidades, es cuando más aparecen la necesidad de que haya un Dios. Cuando la persona le va bien, mucha tranquilidad, mucho confort, mucho buen vivir, es cuando precisamente más va dejando la idea de Dios y a disfrutar y vivir su vida. Y vamos a ver cuáles son. Primeramente lo dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera huella, la primera revelación de Dios al ser humano está en la creación. Cuando la creación tiene dos cosas, que se llama el diseño inteligente y el ajuste fino de la creación para que haya vida. ¿Qué es el diseño inteligente? Que todo el mundo que ve la creación tiene que admitir que ha sido diseñada de una forma inteligente por un ser superior. Eso no lo puede negar nadie. Hay muchos ejemplos, lo puedes ver, uno de ellos es el código ADN, que se le llama el libro de la vida, que te viene a decir que no existiríamos si no se hubiera hecho antes como un libro de cómo íbamos a ser, de la vida. Y nadie puede hacer un libro si no tiene una inteligencia superior que ese libro para hacerlo. En este caso, el creador. Es más, quien no quiera creer en un creador, se lo tiene que inventar. Y dice, qué sabia es la naturaleza. ¿Pero qué va a ser sabia? Si tú no crees en un creador, la naturaleza son solamente cosas materiales. O dice, en su inteligencia la naturaleza ha dotado. ¿Pero qué inteligencia? ¿Qué sabiduría? Y es que sustituyen al creador por lo creado. Porque es tanta la necesidad del creador que si no hay, lo van a sustituir. Y dicen que las cosas se han hecho solas. Y yo siempre digo una cosa, pues si nada se hace solo en esta vida. Es que eso es de cajón. Es como decir que un coche se ha hecho solo.
Si es que no hay nada que se haga solo. Tienen que creer el no creyente que de la nada sale todo de repente. Porque todo lo que hay es lo que se llama algo contingente, que ha necesitado ser creado. Entonces es completamente ilógico no creer en un creador que ha hecho todo de una forma inteligente. Segunda huella que Dios ha puesto en el ser humano, aunque no quiera creer en él. Está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Qué bonitas son estas palabras. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Hay algo que el hombre siente, y es que quisiera ser eterno. La muerte no es algo natural. Cuando Dios ha puesto, siempre es el hombre, por mayor que sea lo que le pase, que quiere ser eterno, que le gustaría no morir. Esa eternidad, no me voy a extender, pero yo he estudiado los códigos de la creación de los asirios, los babilonios, los anteriores, y siempre el hombre ha tenido un deseo, ser eterno. Y es que eso Dios se lo ha puesto en su corazón, quiera creer en él o no. Porque el hombre, en un principio, Dios no lo hizo para la muerte, Dios no lo hizo para la enfermedad, que eso lo ha hecho el pecado, sino para esa eternidad que Dios ha puesto. Tercero, es el reconocimiento de que la ley es lo mejor que pueda ocurrir. De forma que no cumplir la ley es ir en contra del bien y es hacer el mal. Esto es muy interesante cuando se comprende. A ver si lo puedo explicar. La ley dice esto, resumido: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso, toda persona con sentido común y con razón y con humanidad se da cuenta que es lo mejor del mundo. Tú puedes no creer en Dios, pero vas a reconocer que no mentir es lo mejor que puedes hacer y que puede ir la sociedad. Que no matar es lo mejor que puede hacer la sociedad. Que no codiciar es lo mejor que puede hacer la sociedad. Que no abusar de tipo de codiciar el cuerpo de la persona, de la mujer, es lo mejor que puede hacer la sociedad. Por mucho que tú quieras, tienes la ley de Dios escrita en tu corazón, en tu mente, aunque nunca hayas oído hablar de Dios. Vas a cualquier persona en una tribu y se da cuenta de que es mejor no mentir. En la sociedad en general, que es mejor no matar. Y además, ¿sabéis que el juicio de Dios? Mirad, yo siempre cuando predico el Evangelio, le digo a una persona: ¿te gusta a ti que te mientan? No. ¿Te gusta a ti que tú trabajes con un dueño y te diga que te va a pagar 1.500 euros al mes, 2.000, 3.000 y luego te pague 500? No, porque te está mintiendo. ¿Te gusta que te roben? No. ¿Te gusta que codicien lo que tienes? No. ¿Te gusta tal? Porque ellos en conciencia no creyente saben que la ley de Dios es lo mejor. Y de lógica también, ya puedo hablar de este tema, es que si hay un ser superior, lo lógico es que lo ames con todo tu ser, tu alma, tu corazón, porque es tu Dios, es tu ser. Ahora bien, y yo le digo, si tú sabes en conciencia que no te gusta que te mientan, ¿por qué mientes? Porque el momento que tú haces algo que no quisieras para ti, estás pecando. Si tú no quieres que te roben, porque no te gusta que te roben ni que te mientan, ¿por qué robas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué codicias? ¿Por qué desobedeces a los padres? ¿Por qué hablas mal de otros por la espalda? ¿Por qué matas la reputación de alguien por la espalda? ¿Por qué lo has ridiculizado? ¿Por qué? Cada vez que tú haces a otra persona algo que a ti no te gustaría que te hicieran, sabes que estás haciendo mal. No hace falta que Dios te lo diga si lo tienes en tu conciencia. Por eso cuando Dios juzga a las personas les va a decir lo mismo. Les va a decir: tú sabías que mentir era malo porque tú no querías que te lo hicieran. Por eso tú has pecado. Porque has hecho algo que tú no querías que a ti te hicieran. Has hecho daño, has mentido, has codiciado y así. O sea,
lo tercero que Dios ha puesto en la conciencia de la persona es que la ley y los mandamientos son algo bueno. Aunque tú no te quieras someter a Dios, pero dentro de tu conciencia sabes que es bueno. Y que si los infringes, estás haciendo mal. Con lo cual eres culpable de algo que un día será castigado. La creación, el sentido de la eternidad y el sentido de que los mandamientos son buenos y no se tienen que infringir. Siguiente, la cuarta, es el saber que tenemos que tener algo superior por encima de nosotros mismos. Cuando alguien hace un juramento, cuando alguien se compromete, cuando alguien, esto se ve siempre, porque nadie puede hacer un juramento por sí mismo, sino que se necesita algo superior, para organizar cosas, para autoridad superior. Nadie hace las cosas porque él lo cree, sino que lo que tú crees que es bueno, tu compromiso, tiene que estar refrendada por algo superior ajeno a ti. Esto quiere decir que yo no puedo ser quien decida lo que es bueno o lo que es malo en la ley, sino que tengo que aceptar lo que la sociedad diga o lo que algo superior diga. Aquí se puede hablar mucho. Yo, por ejemplo, no puedo adulterar ni puedo ser pederasta porque yo diga que yo he nacido así u otras cosas. No, la decisión de lo que es bueno o malo no depende de ti, sino de tu alrededor, de una sociedad y de algo superior. Con lo cual todo el mundo tiene que reconocer que un algo superior decide lo que es bueno o lo que es malo. Y con eso reconocen un creador y algo superior en término final. Aunque no lo quieran reconocer, tienen que admitirlo. Siguiente. Algo que ha puesto en el corazón del hombre Dios, crea o no crea, es el sentido de la justicia, del bien y del mal. Dice Pablo en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto quiere decir que todo hombre siente que es necesario un castigo si hay alguien que hace algo malo. Igual que si hace bien, siente bien dentro de sí. Si tú amas al prójimo, si tú haces cosas buenas a los demás, si tú tienes en cuenta a los demás para amarlo, reconocemos todos que esa persona necesita y es bueno que tenga un premio. Pero es que al revés también. El hombre tiene sentido de justicia. Eso significa que si yo soy un político que robo, o si yo te estoy robando ahora, o si tú robas, o si tú engañas, obligatoriamente para que funcione la sociedad y esté bien, hace falta un castigo y un juicio. Si no, no funciona una sociedad. Y por eso están los tribunales. Para que una sociedad funcione, hace falta que el castigo, que el mal sea castigado, juzgado y castigado. Si no, no funciona ninguna sociedad, ninguna. Hace falta una policía que obligue a guardar una ley, que hace la función de Dios, en el fondo. Porque te dice la ley lo que tienes que hacer y te amenaza con sanciones si no cumples la ley. Esto se ve, por ejemplo, cuando estás conduciendo. Yo no me puedo saltar una señal de tráfico que pone prohibido pasar. Sé que hay una justicia y unos mandamientos, una ley de tráfico, un código de tráfico, un código de circulación, que si yo me lo salto, voy a aceptar un castigo. No por mí, sino porque dependo también de los demás. Y eso es aceptar. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando yo hablo del juicio de Dios en el Evangelio, todo el mundo lo tendría que admitir. Porque de igual forma que se nos castiga en esta vida, en los tribunales si hacemos cosas malas, Dios es el supremo juez que, como aceptamos que haya tribunales, Él es el que va a castigar también en el juicio final a aquellos que hayan hecho cosas malas, independientemente de lo que ocurra en esta vida. Y es así, mucha gente se escapa, mucha gente
Cuando hay tragedias es cuando la gente dice, si es que Dios tenía que castigar esto, tiene que haber algo para esto. Cuando hay alguien que le hace daño a él, ¿sabéis en qué está pensando? Venganza. Cuando hay guerras, se nota muchísimo todo esto. Yo tengo que vengar lo que me ha hecho esta persona. Yo tengo que vengar a mi familia. Porque dentro de ti tienes el sentido del juicio y del bien y del mal, que es lo que Dios ha puesto. Y en eso me baso yo para predicar el Evangelio. Y que digo, hay un juicio final, donde como tú quieres que haya un juicio, es que lo va a haber. Como los tribunales, ni una sola sociedad pudiera funcionar sin tribunales, es que va a haber tribunales. Siempre. Y hay un tribunal final, de un juicio de un Dios final, que nos va a juzgar y castigar a aquel que ha hecho el mal. Y de ahí viene el juicio del castigo, y no podrá ir al cielo cualquiera que muera sin ser perdonado por sus pecados, porque no tiene ninguna forma como se le pueda perdonar, a no ser que se haya sometido y pedido perdón a Jesucristo. Pero eso el hombre ya lo tiene, el sentido del juicio y del castigo. Eso lo dice Pablo en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándose a todos con haberle levantado de los muertos. Y por último, hay uno que es la culpabilidad del pecado. ¿Sabéis vosotros las familias que están resentidas en psicología, los problemas que se están dando por causa del pecado? Mirad, envidias, celos, traiciones en el matrimonio, adulterios, falta de criar a los hijos, abandono familiar. Muchísimos pecados que están causando infinitos prejuicios psicológicos a las personas. Muchos. Y es porque pecaron. Y eso es que cuando Dios te dice que no peques, que hay unos mandamientos, el pecado trae siempre su factura. Y esa factura puede ser una amargura por toda tu vida, por lo que hiciste en tu familia, porque pecaste. Eso Dios lo ha puesto dentro de nosotros. Si tú mientes, si tú adulteras, si tú fornicas, si tú caes en vicios, si tú robas, habrá un castigo que tú puedes llevar. Y están así las consultas de los psiquiatras y psicólogos por culpa de los pecados de las personas y lo que les ha causado. Todo esto os lo digo porque estos puntos, la creación de Dios, la eternidad de Dios, el sentido del bien y del mal de los mandamientos, la justicia, el castigo del pecado y las consecuencias del pecado, es lo que cuando viene el mal en la tierra, porque hay veces que Dios dice, para que penséis en mí, vais a ver lo que es cuando se destapa el pecado y cuando se desata la maldad. Y la gente empieza a buscar a Dios. Yo creo que en las sociedades donde más ateísmo hay, es cuando, lo que es el comunismo, por ejemplo, cuando la gente está deseando creer en un Dios y tienen esa necesidad de decir, es que tiene que haber un Dios. No puede esto vivir sin que haya un creador por encima. Cuando abunda el pecado, abunda también el conocer a Dios, el deseo de Dios, es decir, es que tiene que haber algo por encima de todo. Y este es el tema que os quería decir, precisamente así. Las huellas que ha puesto Dios en la conciencia de los hombres, sean creyentes y no creyentes. Es más, cuando alguien cree en Dios es cuando encuentra la respuesta, es cuando encuentra el sentido y es cuando encuentra la felicidad de conocer la razón de todas las cosas. Porque como Dios dice, mis secretos y los tesoros yo los he revelado a los que son como niños y creen en mí. Y cuando te das cuenta de la verdad, del sentido de la vida, y conocer a tu creador. Y todo como un puzzle empieza a encajar. Y el que se aparta de él empieza a ser destruido, amargado y se va desgraciando así mismo por causa del pecado. Porque lo que hace es borrar, acallar las huellas que Dios ha puesto. Y el que lo encuentra de verdad el sentido y ayuda. Este era el devocional que había preparado para el final y espero no haber pasado demasiado. Muchísimas gracias.